El Ministerio Público de República Dominicana repite la historia. Acaba de obtener la homologación de un acuerdo entre la empresa Embraer con la Procuraduría General de la República. La homologación de ese acuerdo fue producido por la jueza de instrucción del cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional, Yanivet Rivas. Y la empresa se compromete, la empresa Embraer, a entregar toda la documentación, incluyendo los correos electrónicos, los números de cuenta donde depositó el dinero para el pago de los sobornos por la compra de los aviones Tucanos en el gobierno de Leonel Fernández. Y además se compromete a identificar a cada una de las personas con las cuales contactó, con las cuales convino el pago de los sobornos. Se entiende, por supuesto, que en este caso la compañía va a cumplir, dice el acuerdo, que la compañía está seriamente comprometida y que está tomando seriamente nota de este acuerdo para cumplirlo, que no va a ser como el caso de Odebrecht. Entonces, como ya hay un antecedente, y por eso decimos se repite la historia, la Procuraduría General de la República consigue que le homologuen un acuerdo con una compañía que pagó sobornos en República Dominicana. El origen de esta compañía, cuando se hizo ese acuerdo, era brasileño, es decir, es de Brasil, lo mismo que Odebrecht. Sin embargo, esta compañía fue adquirida por una gran empresa de los Estados Unidos y ya se puede decir que se trata de una compañía norteamericana. Ahora bien, ¿qué ocurre con este tema? La compañía se compromete, igual que Odebrecht, a pagar el duplo del monto pagado por los sobornos. Es decir, ellos van a pagar 7 millones de dólares, porque lo que se ha admitido, 7.2 millones de dólares, que son 3.1 millones de dólares que entregaron de soborno. Hasta ahora, la Procuraduría no tiene confirmación ni datos adicionales que digan que el soborno fue mayor. Hay una institución que dice que fue mayor, que fueron 13 millones de dólares que se pagaron de soborno. E incluso se sometió a la Procuraduría General de la República una instancia en ese sentido y la Procuraduría no ha hecho caso a esa instancia. Por supuesto que en este caso hay que esperar unos días para que la compañía Embraer comience a cumplir con este acuerdo. Fue ayer que se homologó el acuerdo. Hay que entender que esto es un asunto que va a involucrar probablemente a otras personas, además de los que ya fueron identificados, iniciando con el ministro de Defensa de entonces, que era ministro de las Fuerzas Armadas, porque era en ese momento Secretaría de las Fuerzas Armadas, el general retirado ahora, Pedro Rafael Peña Antonio. Perfecto. Una similitud que hay que destacar es que este caso se está ventilando en República Dominicana justamente porque toca intereses de empresas en Estados Unidos, en este caso el gobierno de Estados Unidos. Al igual que en el caso de Odebrecht, llega a nosotros porque Odebrecht fue encontrada culpable de violaciones dentro de Estados Unidos debido a que pues estuvo cotizando en la bolsa norteamericana. Y pues a raíz de esto fue que se descubrió que efectivamente pues esta empresa de capital brasileño estaba cometiendo acciones que eran reñidas con las leyes norteamericanas. Y justamente por eso es que llega a nosotros ese caso. Lo mismo con Embraer. Es un caso que de haberse ventilado únicamente aquí o haberse conocido únicamente aquí, lamentablemente hay que decirlo, quizás no estuviese o no hubiera tenido el impacto que tiene ahora en la justicia dominicana. Me parece una cifra risible, 7 millones de dólares, claro, no es nada. El duplo del pago de sobornos. Es el duplo del pago de sobornos, pero ¿cuánto perdió República Dominicana por ese acuerdo, por esa compra que se hizo a esta empresa? Perdió mucho más. Sí. Y eso jamás se va a recuperar. Además,
de que fue un golpe a nuestras instituciones. Fue algo que no solamente afecta el bolsillo de los dominicanos, es algo que pone en evidencia que muchas veces nuestros gobernantes llevan acciones o cometen acciones que perjudican a la confianza de los dominicanos y pues desde luego nosotros nos quedamos pensando que este tipo de situaciones se repetirán en lo adelante y ojalá que no sea así. Bueno, la cuestión, Samuel, en este caso es si la Procuraduría General de la República ha hecho alguna investigación sobre el caso Embraer. Y cuando decimos una investigación no nos referimos solamente a la recepción de información por parte de las autoridades de Estados Unidos y la recepción de información por parte de la empresa que admitió haber pagado los sobornos, la empresa en Brasil, y que además funcionarios de Embraer en Brasil fueron a prisión ya por haber hecho estas negociaciones. Y como esta compañía cotiza en la bolsa, fue precisamente la SEC, la Comisión, Exchange Commission, que es como se llama, la que instigó, presionó para que hubiese una investigación y una sanción correspondiente con los pagos de soborno. Por supuesto, la compañía admitió rápidamente los sobornos, pagó las sanciones en Estados Unidos, pagó las sanciones en Brasil y ahora está pagando aquí una bagatela por un contrato dudoso que además República Dominicana no ha investigado. Hay unas cuantas personas imputadas, en este caso el señor Aquino y su hijo, está el señor Peña Antonio, está el señor Carlos Piccini, hubo un senador que además fue excluido del proceso, ¿es verdad? Hasta ahora es el político que estaba ahí, y no se ha dicho, se habló en una ocasión de una conexión de Jordania y de unas cuentas que supuestamente se habrían realizado, pero como no hay una investigación de la Procuraduría General de la República, o uno no tiene la constancia de que exista de verdad una investigación con interrogatorios, con auscultamiento o revisión de las cuentas bancarias, de las propiedades, como se hizo, por ejemplo, con algunos casos de los que fueron imputados en los sobornos de Odebrecht. Uno entiende que es un nuevo caso de impunidad en República Dominicana y que por las vinculaciones, relaciones políticas que tienen algunos de los imputados, esto va a morir como mueren la gran mayoría de los expedientes de corrupción, en un cementerio de impunidad. Exacto. De hecho, desde que empezó a hablarse de este caso, se estaba mencionando la participación de por lo menos un senador. Quizás, vamos a decir, es posible. Decían dos. Decían dos, cierto. Vamos a decir, quizás ese senador que fue en un momento señalado, Luis René Canaan, de la provincia de Hermanas Mirabal. Fue entrevistado, que es el término que les fascina en las relaciones públicas de la Procuraduría, utilizar en estos casos. Fue excluido del proceso. No sabemos si quizás en lo adelante pueda ser incluido nuevamente, si sale un nuevo nombre a relucir, pero a todas luces se evidencia que no, que la parte de la Procuraduría investigando al Senado de la República o las personas que pudieron estar vinculadas en este caso, simplemente no se va a realizar. Y mira que el procurador acaba de dar unas declaraciones en el día de ayer, Jean Alain Rodríguez, que es Jean Rodríguez, como él le gusta, en la que dice que nunca como ahora se había perseguido la corrupción en la República Dominicana, que la Procuraduría General de la República está empeñada y está haciendo un trabajo extraordinario de persecución de la corrupción como no lo había hecho antes ningún otro Procurador General de la República. ¿Está convencido el procurador de que es así? Bueno, vamos a hacer una pausa. Ya está en ejecución una sentencia del juez de ejecución de la pena del Departamento Judicial de Santo Domingo.
el juez, el magistrado Richard Fidel Aquino Natera, el 2 de agosto emitió la sentencia a solicitud de Pedro Castillo, el último de los banqueros que pasó por la cárcel en República Dominicana y quien fue condenado al pago de, bueno, por los daños causados, 10 años de prisión, más fue condenado al pago de una indemnización de 12.000 millones de pesos, más al pago de 175 millones de pesos a los accionistas del Banco del Progreso. Hay que decir que en este caso la participación del Estado fue solo de persecución a través del Ministerio Público, con una investigación que hizo el Ministerio Público por las denuncias que presentaron los accionistas y propietarios del Banco del Progreso, acusando principalmente a Pedro Castillo, que era el presidente ejecutivo del banco, de haber defraudado a esa institución por una suma superior a los 14.000 millones de pesos. Esto se produjo inmediatamente después de que se descubriera el fraude en las instituciones financieras privadas que el Estado debió asumir con las denuncias del año 2003, y entonces ahí estaban los bancos Baninter, Banco Nacional de Crédito, Bancrédito, y el Banco Mercantil de República Dominicana. Solo el caso de Baninter representó un 22% del Producto Interno Bruto del año 2003. Eso fue aproximadamente unos 55.000 millones de pesos. El presupuesto de ese año fue de 84.000 millones, nada más. Entonces, pero Pedro Castillo estuvo en prisión, sigue todavía en prisión, pero le han concedido una flexibilización de la prisión, el magistrado Richard Fidel Aquino Natera, para que él pueda salir de prisión los días lunes y regresar a prisión los días viernes. Es decir, hay una persona que ha servido como garante, que es su hermano Juan Garrigós, y él va a trabajar como auxiliar en una compañía de reaseguros que existe en República Dominicana, en el Ensanche Paraíso, y él estará como auxiliar ganando un salario de 25.000 pesos. Los días lunes él pasará por el juez de la oficina del juez de la ejecución de la pena a hacer el registro de salida, y cada día a las 6 de la tarde deberá presentarse, excepto los días miércoles, deberá presentarse de nuevo a las 6 de la tarde para constituirse en prisión, saliendo a las 7 de la mañana del día siguiente. Los miércoles trabaja hasta el mediodía, pero ese día va a la Universidad de la Tercera Edad, donde está estudiando, y luego retorna a su casa donde vive su madre, de donde no podrá salir hasta el jueves, que irá de nuevo a su trabajo, y a las 6 de la tarde retorna a prisión, y luego el viernes vuelve y sale a trabajar, y para retornar a las 6 de la tarde a la cárcel de Aras Nacionales, que por cierto es una cárcel de rehabilitación, un centro de rehabilitación donde prácticamente no es cárcel lo que existe, porque es una comunidad productiva, agrícola, hay un proceso de rehabilitación de las personas que han pasado por condenas como la que ha pasado Pedro Castillo, y esto le va a permitir una reinserción a la persona que ha sido condenada. No muchos tienen ese privilegio. No muchos tienen ese privilegio, claro. Uno de los casos más sonoros con respecto a este tipo de procesos fue el de Marta Heredia, que le otorgaron el llamado medio libre, que le permitía... Ese es un medio libre, sí. Claro, que le permitía trabajar, volver a prisión, el mismo procedimiento. Pero claro, eso no se ve con mucha frecuencia en casos donde quizás la persona podría, por buena conducta, quizás por el tipo de delito que ha cometido, tener un tratamiento como este. La verdad es que sí, perfecto, sí tiene los requisitos para poder aspirar a este tipo de permisos, pues uno lo aplaude, bien, pero fueron 14.000 millones de pesos. O sea, no fue una cantidad desdeñable, incluso con la penalidad que tuvo que pagar, aún así
quedó un chorro de cuartos por ahí, que la vida se va a volver a recuperar. Entonces, considerando también el caso... No, lo que dicen los abogados, ahí Julio Camejo estuvo en representación de la parte afectada, dice que no había pagado. Pedro Castillo dice que sí. La sentencia nosotros está colocada en acento, se pueden ver los detalles, y en la sentencia él dice que sí, que por lo menos de sus bienes, de los suyos, los accionistas del banco recuperaron una suma aproximada de 350 millones de pesos. Bueno, pero no es lo que se diga, es lo que se supone que debe estar sustentado con documentación. Dice que le quitaron parte de sus propiedades, que además había un monto de unos 10 millones de dólares que también le fueron incautados y que eso se convirtió, como según él, en una especie de pago de los accionistas por el dinero que perdieron. Bueno, ¿y fue algo que se hizo de boca? No, se supone que no. Es una Entonces, sentencia. Es una sentencia y debe estar la documentación que avale si efectivamente eso se llevó a cabo y que ese pago, por ejemplo, de los 10 millones se hizo como una especie de indemnización, parte de... Fíjate, el magistrado Richard Fidel Aquino Natera es el mismo magistrado que también dictó prisión domiciliaria para el señor Leonel Almonte, otro banquero que había defraudado a los ahorrantes del Banco Universal. ¿Tú lo recuerdas, verdad? Sí. Bueno, él es muy duro con algunas personas, él tiene ya algunos años en esa posición, fue ratificado Richard Fidel Aquino, fue ratificado en el 2014 como juez de ejecución de la pena del Departamento Judicial de Santo Domingo. Hay un artista que ha estado en prisión reiteradas veces, que ha solicitado el medio libre y que él se ha negado a otorgárselo. Tú sabes quién es, ¿verdad? Claro. Nuestro, por decirlo de alguna manera, llamado Omega. Exactamente. Omega ha solicitado varias veces mucho y no ha podido. Porque el magistrado parece que es muy duro en algunos casos y más flexible en otros. Eso es lo que uno tratando, por supuesto, de descifrar otras decisiones. Aquí se trata de una acción privada de los inversionistas del Banco del Progreso, que algunos de los cuales incluso está muy claramente dicho en esta sentencia, algunos de los cuales incluso manteniendo la persecución contra Pedro Castillo, fallecieron en ese proceso. Entre los fallecidos hay por lo menos 3 que se mencionan. Hay el primero, Gianni Vicini, que don Gianni Vicini estuvo asistiendo todo el tiempo a los procesos contra Pedro Castillo. Pedro Castillo ha estado en Najayo, creo que estuvo cerca de 4 años en Najayo, estuvo en la cárcel de La Romana y posteriormente fue trasladado hace 2 años a Aras Nacionales. Ya él ha cumplido 7 años de prisión, le quedan 3 años, que sería 2 años y 8 meses aproximadamente, que sería el momento en el que él estaría ya disfrutando de este medio libre, como se le llama en el sistema penal, en el sistema carcelario de República Dominicana. Además de don Gianni Vicini, falleció también don Rafael Perelló, que fue otro de los que perdió mucho dinero en el Banco del Progreso. Y además está el señor Ladurner, que fue un inversionista extranjero, pero establecido en República Dominicana, quien también falleció. Luego hay otros, como los Barletta, los Bonetti, que han mantenido y mantienen su interés. Y aparte de ello, los propios fallecidos dejaron a sus descendientes y ejecutivos de grandes empresas interesados en darle seguimiento a este caso sobre el fraude cometido en el Banco del Progreso. Exacto. Era lo que decíamos al principio, no todos tienen este privilegio de que se les otorgue el medio libre. Lo ha logrado en este caso, pero el caso como, por ejemplo, citado Omega, no lo logra aparentemente porque... Pero muchas veces que lo ha solicitado Omega. Bastante, sí, y aún así
aún presentando evidencia que dice que soporta que podría que se le podría otorgar el medio libre, no lo consigue. Son 14,000 millones de pesos, no se va a recuperar esa cifra nunca. La desconfianza también en el sistema bancario es algo que va a perseguir durante mucho tiempo a los dominicanos. Y pues casos como este son lamentables siempre, debido a que es una herida que no termina de cerrar. Bueno, recientemente el grupo que finalmente quedó con la propiedad del Banco del Progreso, Vicini, luego de un proceso de limpieza y de saneamiento de ese banco, produjo la venta de esa institución financiera. Recientemente se hizo el anuncio. Creo que unos 330 millones de dólares fue la venta, el banco fue saneado y el costo que esto tuvo fue muy alto. En el caso, y lo digo porque estoy leyendo el libro de Félix Calvo que acaba de salir, que es el colapso, el triple colapso en la banca de República Dominicana. Félix Calvo habla de las pérdidas tenidas en el caso de Rafael Perelló específicamente, que estuvo muy relacionado con el propio Félix Calvo. Dice que Rafael Perelló perdió solo él aproximadamente 30 millones de dólares por el fraude que se produjo en el Banco del Progreso. Que había un banco tóxico, desconocido, y que había un banco, digamos, en condiciones normales, que supuestamente tenía ganancias. No había ganancias. El banco tóxico alimentaba las ganancias que se reportaban y que se repartían entre los accionistas, pero todo era un engaño. Y entonces, por supuesto, ahí la cantidad de dinero que se perdió, bueno, ellos calcularon en pesos, 14,000 millones de pesos, pero esto representó unos gastos impresionantes en la investigación, contratar compañías extranjeras, auditores, investigadores, gente con mucha solvencia y capacidad, que cobró también mucho dinero por hacer todo el proceso de desintoxicación que se hizo finalmente del Banco del Progreso. Pedro Castillo no puede salir a tomar tragos, no puede salir a las calles, no debe ir a restaurantes, tiene que permanecer con este medio libre entre la oficina de trabajo y la residencia de su madre, donde algunos días, como ya dijimos, va a dormir. Si viola, por ejemplo, este caso, el acuerdo es inicialmente, el contrato de trabajo inicialmente por un periodo de 6 meses, evaluable en los 3 primeros meses. Y ya verán, el juez de la ejecución de la provincia de Santo Domingo, del Departamento Judicial de Santo Domingo, evaluará si le da continuidad o no a este acuerdo. En caso de que haya alguna violación, pues sencillamente lo retiran el acuerdo y él tendrá que constituirse de nuevo formalmente en prisión. En aras nacionales. En aras nacionales. Vamos a una pausa. Hacemos una pausa. Por supuesto que la atención de los reporteros que cubren las actividades del Congreso Nacional estaban concentradas ayer. La atención estaba concentrada en obtener unas declaraciones o en entrevistar al presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho. El Centro Juan 23 había hecho una denuncia que sonó bastante en relación con que Radamés Camacho no ha cumplido con la ley 411 de declaración jurada de bienes. 311 de declaración jurada de bienes del año 2014. Y Radamés Camacho estuvo evitando encontrarse con los periodistas y cada vez que salía de su oficina había un grupo de gente esperándole y él evadió todo el tiempo, hasta que finalmente lograron hacerle la pregunta: Radamés, ¿qué es lo que pasa con el tema de su declaración jurada de bienes? Queremos que usted nos responda. Hay una denuncia sobre esto. Él solamente dijo, bueno, estoy en comisiones hoy.
Él dijo de palabra, estoy en comisiones, pero la cara delataba más. Se notó sorprendido de que la gente realmente se estuviera enfocando en eso, preguntarle a los periodistas, preguntándoles sobre por qué no había declarado sus bienes según la ley, y pues simplemente se limitó a decir eso, pero su rostro decía más. Decía Realmente, más. claro Bueno, que sí. él dijo, investiguen un poco más. Él dijo, eso fue lo que dijo. Pidió a los medios, o recomendó que investigaran un poco más. Yo quiero decir algo sobre Radamés Camacho. La vez que Radamés Camacho hizo una declaración, se armó un tremendo problema, porque nosotros investigamos su declaración jurada de bienes y encontramos un fallo fundamental en la declaración jurada de bienes de Radamés Camacho. Él declaró bienes que estaban muy por encima de sus posibilidades, y luego se dijo que habían cometido un error al poner los números de su declaración jurada de bienes. Yo creo que fueron 91 millones de pesos que él puso, aproximadamente. Y cuando uno buscó los datos relacionados con las actividades de Radamés Camacho, no encontró, por supuesto, un solo elemento en donde Radamés Camacho pudiera declarar una cantidad de dinero parecida. Y entonces hubo interés en saber qué era lo que había ocurrido con él. Luego se hizo la aclaración tarde y con mucho desgano de que había habido un error en la colocación del monto de la declaración. Al final, nadie nunca ha sabido cuántos son los bienes que tiene Radamés Camacho, ni cómo lo ha producido, ni cómo lo ha acumulado, ni cómo lo puede justificar. Mira, porque él ha sido maestro, empleado público. Claro, tiene un tiempo como diputado, pero todo el mundo sabe que como diputados, recibiendo un salario, ya se sabe así, cuál es el método de no, hacer el cálculo de los salarios. Exacto, y no se logra una cifra como la que en un inicio había declarado. Pero hay algo que hay que resaltar. Radamés Camacho dijo ayer, en lo poco que dijo, ¿verdad?, de manera verbal, que investigaran más. El Centro Juan 23 no da informaciones a lo loco. Ellos tienen documentación y también comunicaciones con, desde luego, las entidades como la Cámara de Cuentas, para confirmar si se ha presentado o no una declaración jurada según la ley. Así que la documentación está, la investigación se hizo y no se ha podido evidenciar que se haya entregado una declaración de bienes. Bueno, Radamés Camacho es el presidente de la Cámara de Diputados, señores. Como dicen, jefe de para no decir jefe, presidente, representante, vocero, rostro de una institución del Estado que se entiende es la más transparente y la más democrática, la Cámara de Diputados, donde hay más diversidad, representación, etc. Vamos a ver qué pasa. Y veremos también qué pasa con el lanzamiento de Hipólito el domingo. Sí, que está Día pendiente. 2, está pendiente con un discurso, creo que va a ser a las 11 de la mañana, que lo va a pronunciar en una red de medios de comunicación, emisoras de radio, canales de televisión, y vamos a estar atentos a ver qué nos dice Hipólito Mejía. Señores, buen fin de semana, muchas gracias.